Ya, profe. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Gustavo. Buenos días. Buenos días, profe. Enfermo. Sí, profe, ¿y usted cómo está? Yo no pude encontrar la tabla de las reglas del CIAPA y eso. No, me salía pura tabla de precios y de el valor.
Sí, profe. Bueno, es que creo que en la grabación, todo lo que dije en la grabación creo que no va a aparecer, ¿eh? Pero bueno, al final de cuentas no he iniciado el tema todavía. Me falló acá lo automático. Les decía, si me encargan un edificio de salud, una clínica, un hospital, pues entonces tendré que recurrir a la normativa del Seguro Social o Secretaría de Salud para que me dé estos datos, dotación de agua o algunos más, ¿no? Entonces, siempre que tengan que hacer ustedes un proyecto, chequen si hay alguna normativa aplicable. Bueno, no sé si con ustedes o con otro grupo comentaba, por ejemplo, SCT tiene sus normativas, pero van más enfocadas a la construcción de carreteras, puentes, todo lo que es infraestructura de comunicaciones. Desconozco, sí he visto las normas de SCT, pero no recuerdo. Obviamente no me dedico a hacer proyectos de carreteras, ¿verdad? No recuerdo si hay normativa específica para los edificios que construyen para su operación. Si no existe una normativa, entonces nos vamos a las normas técnicas aplicables, normas técnicas complementarias o alguna otra norma aplicable como por ejemplo les comentaba, el reglamento de construcciones de la ciudad de Tepic debe tener una tabla similar a esta, o si no, CIAPA Tepic debe de tener una normativa. Dejen ver si lo encuentro. La verdad que yo no nunca he buscado porque siempre me baso en las normas técnicas complementarias. A ver, normas o reglamentos, CIAPA, Tepic. Reglamento interno, manuales, ley de agua potable y alcantarillado. No creo que venga aquí, pero vamos a ver. Normas, reglamentos, CIAPA, Tepic. Dotación, vamos a ver, cambiar la búsqueda, dotación CIAPA Tepic. Tarifa, transparencia, periódico oficial, reglamento interno, a ver si de casualidad aquí viene. A ver. El folclore de las clases en línea, ¿eh? La venta de lotes. Pues no viene aquí. No lo busco. La verdad es que nunca lo he buscado. Sé que existe porque algunos compañeros de ustedes de otros semestres lo han utilizado para sus proyectos. Yo insisto, en lo personal nunca lo he usado. Pero sí sé que existe criterios básicos de diseño CIAP. A ver. A ver, creo que aquí va a venir. Ahí está, miren. Ya ven que está fácil buscar. Ahí está, mira. Por ejemplo, casa habitación, popular, medio y primera. Ven que inclusive la clasificación es diferente de las normas técnicas complementarias, que ya no sé dónde quedaron. Ay, cabroncito. Bueno, perdón. Las normas técnicas complementarias vienen nada más dos clasificaciones de vivienda, mientras que en el reglamento de CIAPA o los criterios de diseño de CIAPA aparecen tres clasificaciones. Esto, H4U, H4B, H3U, es la forma en que se clasifican la vivienda, ¿sí? Según la zona, según el tipo de construcción, según los metros cuadrados construidos. Al final de cuentas, vean, de 280 a 400 litros. Si checamos la norma técnica, dice 150 litros y 200, entonces hay mucha disparidad.
Inclusive si me vengo acá, nada más dice habitacional 150 litros. Obviamente esta es la norma para escuelas, no la voy a usar para construir una vivienda, ¿sí? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿O qué pasa en esos casos que hay tanta diferencia? No hay ningún problema. Ustedes cuando hagan un proyecto, cuando hagan su proyecto de instalaciones hidráulicas, me van a decir ahora que yo me basé en tal norma. Y si es una norma vigente, es una norma aplicable, está correcto, está respaldado, ¿sí? ¿Va a faltar agua o va a sobrar agua? No, porque no tenemos una medida precisa de cuánta agua requerimos en un edificio. No quiere decir que si yo propongo que en un edificio se van a consumir 1000 litros de agua, se consuman 1000 litros de agua en un día. O sea, no, eso no pasa así. ¿Sí? Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema. Me emocioné con esto de las búsquedas. A ver, vamos a regresarnos y vamos a comenzar. Yo creo que esta clase y a lo mejor la siguiente va a ser mucho de bla bla bla. A ver si no se me aburren, esperemos que no. Pero bueno, pues así tiene que ser. Primero el rollo y luego nos metemos a ver algunas cuestiones de cálculo. De hecho, a lo mejor ahorita comenzamos a calcular algo, pero muy, muy leve. Permítanme. Ok. Instalaciones hidráulicas. Comenzamos con la primera unidad. Antes de irnos, me recuerden si se me olvida que de acuerdo a lo que veamos el día de hoy, les voy a dar temas para que hagan su ensayo. ¿Vale? Ese ensayo lo estaré entregando la siguiente clase. No es mucho, es un ensayo, no son más de 2, 3 cuartillas. Y van a ser sobre los temas o algunos de los temas que hablemos ahorita. Ustedes investigan más, complementan y hacen su ensayo. Bien. Comentaba la clase anterior cuando se hizo la presentación de que tenemos 3 fases dentro de la instalación sanitaria. Es el almacenamiento, la distribución y el consumo. Vamos a comenzar por el almacenamiento. O un poquitito antes, que es cómo nos llega el agua a nuestro edificio. Podemos obtenerlo ya sea del municipio o podemos obtenerlo dentro del mismo terreno a través de pozos. ¿Por qué lo comento? Porque aún es factible eso. El tecnológico se suministra a través de un pozo, ¿sí? No tenemos conexión con el municipio para la dotación de agua. Tenemos un pozo, se le da mantenimiento, cada cierto tiempo hay que estarlo limpiando. De hecho, por ahí alguna vez hablamos de hacer uno nuevo porque sale muy caro el mantenimiento de ese pozo. Es un pozo que se hizo hace 40 años, ¿sí? Entonces, ya, como que ya anda cumpliendo su periodo de vida, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso nos suministramos a través de un pozo, pero en la mayoría de los casos vamos a recibir el agua de la red municipal. Cuando ustedes hacen un proyecto previo a la construcción, hacen sus trámites, sus permisos, y como parte de los trámites que tienen que hacer es solicitar la conexión de los servicios municipales como agua y drenaje. Si ustedes simplemente van a CIAPA, tramitan que les conecten el servicio a su terreno, van a llegar, los de CIAPA les van a dejar, si mal no recuerdo, les dejan el drenaje justo en medio del frente del terreno y el agua del lado derecho. Creo que normalmente así es. Y luego resulta que todos los baños del proyecto estaban del lado izquierdo, entonces hay que atravesar la tubería. Ojo, por eso es importante el proyecto. Cuando ustedes vayan a tramitar esos servicios, ustedes deben de dar indicaciones hacia, sabes que lo quiero en tal posición, porque en ese lado lo necesito. Quizás si hablamos de una casa que está en un terreno de 6 o 7 de frente, pues realmente no hay mucho problema. Pero si hablamos de un terreno que abarca toda una manzana, que son 50, 60, 70 metros de frente, que me dejan el agua justo al lado opuesto de donde lo necesito, pues ya valió, ¿no?
vamos a gastar más en llevar el agua para donde lo requerimos. Entonces es bien importante que ustedes en su momento indiquen, previo a la elaboración del proyecto, indiquen dónde van a requerir que les dejen la conexión de agua potable. La dependencia SIAPA se los va a dejar hasta la banqueta, hasta el borde del terreno, hasta ahí. Y ustedes comienzan a hacer su trabajo a partir de ese punto. Ustedes conectan, normalmente nos dejan una manguera y ya ustedes conectan hacia un tubo u otra manguera o buscamos la manera con los materiales que tenemos disponibles para llevar el agua a donde lo vamos a almacenar. Ese es nuestro primer punto. Y vamos a almacenarlo ya sea con un elemento prefabricado o con un elemento hecho en obra. Una cisterna o aljibe, como muchos lo conocen, pues tradicionalmente es hecho en obra, ¿no? Se hace la excavación, se pone una losa de concreto que es el piso, se hacen muros, bloque, tabique o a veces de concreto si es muy grande. Y se tapa, se aplana, pulido al interior. Me imagino que ya vieron alguna materia sobre construcción. ¿Ya la llevaron? ¿Taller de construcción? Yo apenas lo tomé. No entendí, ¿sí o no? La estamos llevando apenas. Ay, cabrón. Voy a poner una queja porque ahí sí, híjole. Es que se supone que ustedes ya deben de haber llevado taller de construcción porque entonces les estoy hablando de cosas que quizás aún no entienden. Si yo hablo de instalaciones y hablo de una cisterna, ustedes ya tendrían que saber qué es una cisterna y cómo se construye. A lo mejor muchos han visto cómo se hace, habrá otros que no. ¿Sí? Y eso sí es un problema porque muchas de las cosas que vamos a hablar pues tiene que ver con construcción. ¿En alguna materia vieron cómo se construye una cisterna? Yo en la prepa nomás. ¿Alguien más? Pues yo igual la prepa y sí me ha tocado cuando he ido a obra en sí, pero así como tal en materia ahorita no. Nada. Válgame. Bueno, entonces vamos a ver, al menos para que la conozcan. Me imagino que en el transcurso de la materia, van ustedes, de materia de taller de construcción, van ustedes a llegar a este punto, pero esas son las prefabricadas. Si ustedes investigaron el tema de cisternas prefabricadas, lo más seguro es que hayan llegado a Rotoplas porque es la marca más reconocida. Y bueno, no sé si alcanzan a ver, pero pues aquí tenemos varias imágenes de cómo es una cisterna. Esta está hecha con ladrillo. Deje ver si puedo hacer la imagen más grande para que podamos analizarla. Ojo, este no es un tema que yo debería estar viendo con ustedes, ¿vale? Pero tengo que ver, aunque sea un poquito, para poder avanzar. Hagan en cuenta que es un cuarto. Está con ladrillo, tiene sus castillos, que tampoco a lo mejor saben mucho qué es un castillo, pero bueno. Se aplana al interior debe ir aplanado, pulido, porque es para que no evitar la acumulación de bacterias. Es agua que muchas veces podemos llegar inclusive a consumir, aunque obviamente normalmente no lo hacemos, pero pues lo mejor es que no haya acumulación de bacterias. Algunos lo recubren con pintura para alberca o algún otro tipo de recubrimiento que es más, pues puede decir, es más limpio, menos bacterias. Obviamente es un costo mayor, pero eso es una cisterna. Dentro vamos a almacenar el agua, va a haber un tubo que va a jalar el agua y en algún lugar colocamos una bomba que es la que va a jalar el agua de la cisterna y la va a empujar hacia el tinaco. Entonces básicamente eso es una cisterna. Déjame ver si aquí rápido podemos verlo otra. Esta creo que está hecha de concreto. Está muy pequeñita esa imagen. A ver, esta me
gusta porque inclusive acabo de hacer un proyecto con algo parecido. Esta es una sola cisterna, vean que está bien grande. ¿Sí? Y ven que tiene estos dos nudos en medio. Aquí hay un hueco. El agua se llena. Más acá abajo está otro. Ese es el que andaba buscando y no lo veía. El agua, imagínense que cae el agua aquí, pero a través de estos huecos, imagino que en este muro hay otro, a través de esos huecos se empiezan a llenar los tres contenedores. Entonces digamos que son tres cisternas pegadas o una cisterna dividida en tres partes, como lo queramos ver. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos cuando son cisternas muy largas que por condiciones del proyecto las tenemos que construir así. ¿Y para qué nos sirven estos muros? Igual no han visto nada de estructuras, pero si ustedes, a ver, ¿con qué me puede ayudar? No tengo nada aquí a la mano, qué lástima. Yo creo que con esto lo hacemos. Si ustedes tienen un elemento, me voy tantito esto, si ustedes tienen un elemento al cual le ponen apoyos, aquí tengo mis dedos simulando el apoyo, pues vean que este papel no se dobla, pero si yo separo los dedos, ven cómo comienza a doblarse. Entonces, esos muros que están en medio es como si le pusiera otro dedo aquí en medio para que no se cayera. Y van a decir, bueno, ¿y cómo se va a caer si está el muro vertical? Lo que pasa es que la tierra, el terreno que está a los lados, crea un empuje hacia adentro. ¿Sí? Y es lo mismo que si ponemos la losa de su casa completamente horizontal y arriba ponemos muebles, ponemos pisos, ponemos una cama, ponemos lo que sea, va a ejercer un peso hacia abajo y va a provocar o va a intentar que esa losa se cuelgue. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos una trave, una viga o un muro. Eso es lo mismo, pero digamos de lado. Si hay una presión o un peso del terreno, de la tierra, o inclusive de algún elemento que tuviéramos construido acá, hacia el interior, es decir, va a intentar que los muros se vayan hacia adentro, sobre todo cuando estaba medio vacía o a medios, va a intentar hacer esto. Cuando son muy largas, insisto, cuando son pequeñitas como la que vimos ahorita no hay mayor problema. ¿Sí? Entonces estos muros lo que hacen es impedir que esos muros se vayan hacia adentro, se mantengan firmes. ¿Sí? Es como el ejemplo que le puse ahorita del papelito con los dos dedos y luego con un medio. Es básicamente lo mismo. Bueno. Pues esas son las cisternas. Esto me va a servir de almacenamiento. Y obviamente tenemos estas cisternas que ya son prefabricadas. En esta imagen es muy, bueno, más o menos didáctica. Esta me gusta más. Vean, eso es lo que me gusta de las clases en línea. Que puedo hacer uso de estos recursos. Vean. Una cisterna prefabricada no es simplemente hacer el agujero y meter la cisterna y listo, ¿no? Hay que hacerle su piso. Hagan en cuenta que es una cisterna como las que vimos, pero dentro va este elemento de la cisterna. Es un poquito más cara, sí, pero es mucho más higiénico el tenerla contenida de esta manera. Llega el agua, este es el agua que viene del municipio, llega a la cisterna. Imagínense que si fuera una cisterna hecha en obra, este tubo hace exactamente lo mismo, pero en lugar de depositar el agua en la prefabricada, la deposita directamente en la caja, ¿no? En el cajón que hicimos. Bien. Tenemos aquí la bomba que les comentaba, una bomba que va a succionar el agua desde el tinaco, perdón, desde la cisterna y la va a empujar hacia el tinaco. ¿Sí? Esa parte, bueno, hablamos un poquito más al rato de ella, pero es lo que me va a ayudar a llevar el agua hacia todos los medios. Pero básicamente esto es el sistema o la forma en que trabajamos en una cisterna. Recibimos el agua de la red municipal, llenamos, esta bombita detecta cuando ya está lleno y si tengo un sistema eléctrico automático va a mandar la señal para que la bomba se apague y cuando baje mandar la señal para que se vuelva a encender. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es una cisterna y esta es una prefabricada, insisto, no es nada más hacer el agujero. Y de hecho no está tan correcta esta imagen. Esta es la más correcta. Esos muros inclinados, así es como debe de ser.
Y si tuvieron la curiosidad de meterse a ver las fichas técnicas de esas cisternas, así lo indican, son unos muros inclinados. Ven que aquí no se está metiendo concreto en los muros, nada más en la base. Eso se va rellenando poco a poco. Esto es relleno, no es parte de la tierra, es un relleno que se va metiendo y se va llenando por partes. Se llena un poquito de agua y luego se rellena acá. Luego se rellena más de agua y se vuelve a meter más agua, porque si llenan todo esto de tierra y la compactan, compactarla es pisarla para que quede bien firme. Si hacen eso, la cisterna puede chuparse, se dice, o sea, se va hacia adentro y ya no sirve. ¿Sí? Entonces, por eso es de que se va haciendo llenado y luego material de relleno hasta que ya llega al tope, ya se compacta, ya queda firme, ya no es necesario que esté lleno, se puede vaciar sin ningún problema. Eso es durante el procedimiento de construcción. Miren, eso está chingona esta imagen. Déjense hacerla más grande. Ese es el interior de una cisterna, vean. Esa es el agua que llega del municipio. La bomba que detecta cuando ya se debe de cerrar esta válvula. Este cuadrito se llama pichancha. Es donde el agua se acumula y de ahí pues, el agua es jalada por la bomba que debe estar por acá arriba. No había visto esta imagen, me gustó. Eso es más o menos una cisterna. Ahora, ¿cómo decidimos si vamos a utilizar una cisterna hecha en obra o prefabricada? Realmente no hay un motivo para una u otra, ¿eh? Muchas veces es que los mismos dueños no tienen confianza en ese tipo de accesorios y prefieren ver su cisterna hecha con ladrillos, ya ni siquiera de concreto, le quieren ver hecha con ladrillos. Bueno, pues hace como quieren, ¿no? Pero ya ahorita se está utilizando mucho las cisternas Rotoplas o alguna otra marca. Rotoplas es la primera que se nos viene a la mente luego, ¿no? Entonces no hay una forma de que ustedes decidan, ¿sabes qué? Yo la quiero hecha en obra o prefabricada. Quizás lo único, y que a veces lo recomiendo yo, es que, o lo comento más que recomendar, es que, por ejemplo, a ver, lo que investigaron, cisternas prefabricadas, ¿de qué capacidades hay? Vamos comenzando por eso. A ver, ¿quién me dice qué capacidades hay de cisternas prefabricadas? De 450. Esos son Eh, tinacos. ¿Cómo? Eso es un tinaco. Ah, perdón, cisterna, ¿verdad? Cisterna, sí. Empieza desde las de 1100, ¿no? 1100. 1100. 1200, 2800, 5000 y 10000. 10,000. Ok. 1100. 1200. Imagínense. 1200, perdón. 1100 es tinaco también. 1200. Imagínense que ustedes calculan cuánta agua requieren para su edificio y dice que nada más ocupan 600 litros de almacenamiento. Obviamente eso casi nunca va a suceder, pero imagínense que nada más ocupan 600 litros y la cisterna más chica que les venden prefabricadas de 1200. ¿Qué quiere decir? Que van a tener más almacenamiento del que requieren. ¿Está mal? No. Mientras más agua pueda tener almacenada, mejor. Ya vamos a ver los motivos. Pero, ¿qué pasa con el costo? Obviamente, si hago una cisterna hecha en obra que nada más ¿cómo les puedo decir? Que nada más me almacene los 600 litros que necesito, me va a salir más barato que comprar una cisterna prefabricada de 1200 litros. ¿Sí? Ok. ¿De 1200 cuál es la que dicen? La que sigue, perdón. Después de De 1200. 1200 a 2500. ¿2500? Yo tengo de 2800. 2800. Ok. Entonces de 1200, perdón, se brinca a 2800. ¿Qué pasa si su cálculo les dice que nada más ocupan 1800 litros? ¿Se quedan con la de 1200? No, porque ahí sí estaríamos fallando, no estamos cumpliendo lo mínimo que requiere mi edificio.
pero la siguiente de 2.800, es decir, 1.000 litros más. ¿Hay algo malo que me vaya con esa que agarra más agua, que me va a almacenar más agua? No. Mientras más agua pueda almacenar, mejor. Pero entonces mi costo va a ser para almacenar 2.800 litros cuando nada más ocupo 1.800 litros. Entonces, ojo. Y de las cosas que insisto mucho durante toda la materia. Aquí no nos vamos a guiar por el costo, ¿eh? Obviamente ustedes no van a poder hacer un presupuesto, no es la razón, ni tenemos tiempo para eso. Pero obviamente los costos de una cisterna de 2.800 litros van a ser mayores que una cisterna hecha en obra de 1.800 litros. ¿Sí? Pero los costos no van a ser definitivos. Lo que más nos va a importar es que el edificio funcione, que funcione bien. ¿Con 1.800 litros funciona bien? Sí. ¿Con 2.800 litros funciona bien? Sí. Ah, entonces sí, que me sale más barato. O sea, con las dos opciones que yo les acabo de indicar, estamos hablando cosas ficticias todavía, pero con las dos opciones que les indiqué, funciona bien mi edificio. Entonces ahí sí puedo decir, pero 1.800 litros me sale más barato que 2.800. Pero el cliente dice o quiere que le pongamos el 2.800 litros porque no quiere tener problemas de agua. Va, funciona con 2.800, dijimos que sí, el cliente lo quiere 2.800 litros, adelante. Cuando hacemos ese tipo de proyectos es muy bueno que podamos, que estemos informando al cliente de ese tipo de resultados, cuando hay ese tipo de situaciones, que hay opciones que les pueden mejorar el servicio, pero que les puede salir más caro. Porque ustedes no pueden decir, ¿sabes qué? Les voy a poner uno de 5.000 litros porque yo quiero, para que nunca tengan problemas de agua. No, espérate. Les va a impactar mucho el costo y va a hacer que el cliente pague por algo que a lo mejor no requiere. Entonces hay que informarles, ¿sabes qué? Vaya a tu casa, se ocupa una cisterna así, pero puedes poner una más grande y vas a tener tales beneficios. Entonces él ya puede decidir. Ustedes esas decisiones las tienen que conciliar con el cliente. Si la diferencia es muy poquita, bueno, pues ahí sí tomamos la decisión nosotros. Pero ya cuando impacta mucho, sobre todo en costo, porque si al cliente le dices de 1.800 litros y 2.800 litros, te va a funcionar el edificio exactamente igual. Pero pues quiero ahorrar, no tengo tanto dinero para construir, pues me da 1.800 litros. ¿Sí? Entonces hay que tener ese cuidado con eso. Bueno, entonces eso es en cuanto a lo de las cisternas. Y ese motivo, y por ahí partí, ya ven que me emociono hablando, por ese motivo yo pudiera decidir no usar una prefabricada e irme por una hecha en obra, que me va a salir más barata, con el ejemplo que acabamos de hablar, de una de 1.800 litros hecha en obra y una de 2.800 litros prefabricada. Esos son el tipo de elementos con los cuales yo me pudiera apoyar para tomar la decisión si uso un tipo de cisterna u otro. Fuera de eso, los dos funcionan, aunque es raro que fallen, los dos tienen la misma posibilidad de fallar. Un tipo de cisterna o la otra pueden llegar a fallar como cualquier cosa. ¿Sí? Es muy raro, es muy difícil que escuchemos que una cisterna hecha en obra falle, que se haya fracturado o algo, o que una cisterna hecha prefabricada se truene. Los plásticos son muy, muy, muy bien realizados, muy buenos materiales, entonces es muy difícil que sea por ese lado. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para tomar la decisión de cuánto voy a almacenar de agua? Vamos a entrar a ver los números. Primero vamos a revisar la información que tenemos. Vamos a basarnos aprovechando que la encontré. Vamos a irnos con las normas técnicas. Hemos acostumbrado a usar. Pero insisto, si ustedes en su proyecto de instalaciones hidráulicas quieren basarse en las normas de CIAPA, las que encontré aquí, perfecto. Cuando hacemos una memoria de cálculo, hay un apartado que dice normativa aplicada. Y ahí es donde decimos, yo me basé en tales normas. ¿Sí? Y si me basé en la norma de CIAPA y me dice que tengo que usar esto, estoy perfecto, estoy bien.
Si digo que usé las normas técnicas complementarias, también estoy en lo correcto. ¿Sí? Si acaso lo que les podría decir es de que si van a hacer proyectos de vivienda para aquí, para la ciudad, básense en lo de CIEPA. Si van a hacer un edificio de oficinas o no sé, un museo o cosas así, básense en las normas técnicas complementarias, ¿no? ¿El por qué? Bueno, simplemente la vivienda está más vigilada y más normada por CIEPA que cualquier otro tipo de edificio. Entonces, simplemente para que tengan una referencia de cuál usar. Pero insisto, mientras indiquemos la norma que utilizamos, estamos correctos. O si quien me contrata me indica qué norma seguir. ¿Vale? Puede ser que sea un edificio de departamentos y me diga el cliente, ¿sabes qué? Vas a tener tal norma. No, muchas veces el cliente no va a saber de esas normas, pero van a encontrarse con algunos proyectos en que el mismo que los contrata les va a decir, usa tal normativa. Y ahí sí ya no podemos hacernos para ningún lado. Ok. Entonces les decía que vamos a trabajar ahorita con las normas técnicas. ¿Qué es lo que nos dice? Tanto esta norma como la de INIFED que vimos, como la de CIAPA y como cualquier otra que vean, me va a decir el tipo de edificio y la dotación. ¿Sí? Y la dotación va a venir en litros por una cierta unidad, por una unidad de tiempo que normalmente va a ser día. Si checamos la de CIAPA, dice, aunque aquí lo abreviaron, está muy canijo, dice litros por habitante por día. Y me voy nuevo a mi tabla de las normas, litros por habitante por día. ¿Sí? Entonces, acá se ve medio confuso, pero acá está lo que indica. Litros por asiento, litros por persona, litros por metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hay que basarnos. Me regreso a mi tabla de normas. Cerrar que no lo voy a ocupar. Ok. Vamos a hacer un ejercicio. Ahorita lo hacemos así mental y luego me pongo a echar rayas, echar números. Una vivienda. A hacer dos ejercicios rápidos, así mentalmente primero. Una casa de interés social. Una casa de interés social no pasa de 55 metros cuadrados. Okay. Dice que para viviendas de hasta 90 metros cuadrados deben utilizar 150 litros por habitante por día. ¿Cómo determinamos la cantidad de habitantes en un edificio habitacional? Bueno, aquí mismo en la norma me dice que tomará como población y dotación del proyecto en caso de edificios o unidades habitacionales el número de recámaras con 2 ocupantes por recámara. Y los edificios comerciales o de servicios industriales a la que se presenta en la tabla. Ok. Quiere decir entonces que para edificios habitacionales, departamentos, viviendas, creo que sería todo. Vamos a basarnos 2 habitantes por recámara. Una casa de interés social normalmente va a tener 2 habitaciones, 54, 55 metros cuadrados, no da para más. Entonces quiere decir que tengo 2 habitaciones. Si dice que son 2 personas por recámara, voy a tener 4 personas por habitación, por la vivienda. ¿Sale? ¿Dónde está aquí esto? Dos personas. ¿Quién habló? A ver, no alcancé a ver el mensaje. ¿Nos puede pasar ese PDF? Mira qué chistosa, pues era el que iban a buscar. Ahorita vemos. De hecho, no sé si lo puse en el EDI, ¿eh? Ahorita lo checamos. Ahorita, antes de irnos, me recuerdan. Si se me olvida o se les olvida a ustedes, luego me mandan mensaje. Pero creo que inclusive en el EDI ya está. Tenía la intención de poner todas las normativas en el EDI para no andar batallando. Pero no recuerdo. Material complementario. Norm.
Mira, esas normas no las tengo. Las voy a poner aquí. Les voy a poner aquí la norma técnica complementaria y la del CIAPA. Las voy a poner aquí, ¿vale? Pero ojo, era lo que ustedes iban a buscar. Ok, ¿en qué estábamos? Pinche perrito. ¿Quién está la madre? Entonces decíamos, en esa casa de interés social, 2 recámaras, 2 personas por recámara, tengo 4 personas habitando esa casa. Dice que son 150 litros por habitante por día. Quiere decir que 150 por 4, tenemos 600 litros por día de agua. ¿Qué requiere esa vivienda? ¿Sí? Van a decir ustedes, a ver, pero ¿cómo es posible que una persona consuma 150 litros en un día? Bueno, normalmente cuando llegamos a este punto, la mayoría se queda así un poquito medio en duda por ese detalle. No quiere decir que se lo tomen los 150 litros. Es regaderas, WC, lavabo, lavado de ropa, lavado de loza, riego de jardines. Todo eso se supone que son 150 litros por cada persona. Mientras más personas estén en la casa, más veces se va a utilizar el baño para bañarse o para hacer el baño, para lavarse las manos. Más ropa se va a lavar, más loza se va a lavar también. El aseo de la casa, el trapear y todo eso. Mientras más personas tengamos viviendo ahí, más consumo de agua. Entonces se supone que esos 150 litros abarca todo el posible uso de agua que podamos tener en la vivienda. Entonces, según mi tablita, dice que con 600 litros de agua tengo suficiente para un día de operación de esa casa. Para 4 personas. Que son 2 personas y nada más tienen un niño chiquito. No importa. Mi forma de calcular es 2 personas por recámara. Porque qué tal si ese niño al rato crece y nace otro. Ahí van a ser 4 personas, ¿no? Entonces nuestra forma de calcular en este caso específico es 2 personas por recámara. ¿Vale? Entonces me dice que son 600 litros por día. Pero, cosas que pasan en otras ciudades, no en Tepic, porque en Tepic somos una ciudad que sonríe. Aquí siempre tenemos agua disponible todos los días, ¿verdad? Pero a otras ciudades que a lo mejor no tienen servicio todos los días, pues ni modo de que nada más tengan 600 litros para el lunes y el martes ya no tuvieron agua. ¿Por qué? Porque los 600 litros se consumieron y el martes ya no nos tocó agua, el miércoles no nos tocó agua, hasta el jueves vuelve a haber agua, se llena la cisterna, los 600 litros, me la acabo ese jueves y el viernes ya no tengo agua. Ahora viene lo que llamamos reserva. ¿Cuántos días de reserva voy a tener? Si voy a tener un día agua y luego 3 días no, entonces voy a ocupar 3 días de reserva. Yo creo que aquí ya me voy a ir a echar rayitas porque si no, vamos a hacer un relajo, les voy a hacer bolas. Vamos a ver. Vamos a acomodar aquí este rollo porque... bien. Les decía, casa, habitación. Muy... casa. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, profe. Sí, Casa, profe, sí se ve bien. habitación, interés social. Que son aproximadamente 55 metros cuadrados máximo. Si mal no recuerdo, es lo máximo que puede tener una casa de interés social. Un poquito más grueso. Ok. Entonces, según mi norma, me dice que necesito 150 litros. Entonces,
ocupo una dotación de 150 litros por persona por día. Bien, decíamos que si es una casa intersocial debería tener 2 recámaras. Obviamente, si es una casa más grande, debería tener el proyecto para identificar cuántas recámaras hay y en función de eso calcular la población. Son 2 personas por recámara y esto sería igual a 4 habitantes. Entonces, un día de almacenamiento o almacenamiento, voy a poner nada más, almacenamiento va a ser igual a 4 personas por 150 litros y esto es igual a 600 litros por día. Eso decíamos que para un solo día suficiente, pero posiblemente no en los casos de que no haya el suministro constante de agua, tengamos que manejar lo que llamamos días de reserva o reserva nada más, como quieran. Y aquí voy a proponer que sean 3 días. Esto es un día. Pero aparte ocupo 3 días más, entonces almacenamiento total va a ser igual a 600 litros por 4 días. Los 3 días de reserva más el día que necesito y que ya calculé, eso me da igual a 2400 litros. ¿Cómo determino esto? No hay fórmula. Eso es en base a experiencia, en base al conocimiento de dónde vamos a hacer el proyecto. Si yo, donde lo voy a realizar, me aseguran de que tengo servicio todos los días, pudiera quedarme con un solo día, que no lo recomiendo porque algo puede fallar, pero a lo mejor reduzco los días de reserva a 1 o 2, ¿sí? Pero si me dicen, no, Arqui, ¿sabe que aquí en esta colonia tenemos un día a la semana de agua? Ah, cabrón, pues entonces ocupo 7 días. Entonces serían 600 por 7. 600 por 7, 6 por 7, 4200 litros almacenados ahí. ¿Vale? Entonces hay que conocer el lugar. Cuando ustedes hagan su proyecto, pues va a ser un terreno ficticio. Ustedes propongan de acuerdo al uso, porque eso también es importante. Sin conocer mucha información, pero ¿a qué tipo de edificio ustedes le darían más días de reserva? ¿A una plaza comercial o a un hospital? Sin conocer Un nada. hospital. Exactamente, entonces también tiene que ver un poquito el tipo de edificio, ¿sí? Las dimensiones, la cantidad de personas que se espera que estén ahí, ¿sí? Por ejemplo, un cine, pues si lo dejamos sin agua, va a disminuir su funcionamiento. Pero es tan relevante como dejar sin agua un hospital, no. Ahí inclusive, si me dicen, yo tengo aquí donde va a ser el proyecto del hospital, hay un día sí y un día no. En teoría serían 2 días de almacenamiento, le meto 4. Obviamente eso se platica con mi contrato, con quien me haya contratado, ¿no? Pero a eso voy, con que a un hospital no lo puedo dejar sin agua. Y ya sea muy extremo la situación en que se queden sin agua. Porque también puede suceder, no puedo yo ponerle 365 días de almacenamiento, ¿eh? Entonces hay que tener un poquito de sentido común al momento de definir cuántos días. Y cuando hagan su proyecto, ustedes me van a proponer, ¿sabe qué? Aquí es una plaza comercial y nada más le voy a dejar 2 días de reserva, o 3 días, o 4. ¿Por qué? Ya ustedes me lo justificarán.
Pero en caso de un proyecto real, hay que verificar el terreno. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando, de hecho ya me retrasé por andar en otros detalles. Estoy iniciando un proyecto, creo que sí los comenté, de instalaciones de una vivienda que tiene adosado un consultorio. Y justamente en ese terreno, es en un rancho Compostela, me dicen, es que nuestra agua se suministra a través de un pozo. Ah, cabrón, entonces hacemos una cisterna, mandamos el agua del pozo a la cisterna para que tengan almacenamiento. No, es que nunca nos falla, dice. Ah, se consume el agua del día y baja el nivel del pozo, pero en la noche se vuelve a llenar. Entonces le dije, bueno, le dije a la clienta, entonces no querían requerir cisterna, no, con el puro pozo. Ah, bueno, ya son decisiones también tomadas con el cliente. Ahí no voy a construir, ni voy a calcular una cisterna, el mismo pozo me va a suministrar el agua. No crean que yo como quien va a diseñar no me deja muy convencido. Por ahí a ver si les calculo una cisterna para que lo tengan como, si la llegan a ocupar, ¿no? Al menos de principio no se va a construir, pero si la llegan a ocupar, que tengan ya una cisterna diseñada. Entonces, en ese caso, en teoría no ocuparían ni cisterna, ni mucho menos considerar de reserva. Pero son casos muy específicos. Aquí es una persona que, aunque es una casa que se va a construir en un rancho, pues quiere hacerlo bien con lo que requiere. La mayoría le vale gorro y simplemente jalar el agua del pozo y se acabó, ¿no? Entonces hay que revisar bien el tipo de proyecto y si va a ser un proyecto real, hay que saber cuál es la periodicidad con la que tenemos agua en ese lugar, en ese terreno. Bueno, hasta aquí. Hablé mucho ya, pero díganme si hay alguna duda o alguna pregunta. Todo claro, Martín. Porque ya me emociono y agarro camino y ya no me detengo. Ahora bien, con esos 2.400 litros, perdón, que determiné como almacenamiento, ¿cuál cisterna ocuparíamos? De las prefabricadas primero. ¿Cuál me da para almacenar al menos 2.400 litros? La de 2800. La de Es, co- 2800, profe. es correcto, 2.800. Hacia abajo se va hasta 1.200, dijimos, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, ni qué pensar de esa cisterna de 1.200. Porque hago el comentario. Imagínense que el cálculo nos hubiera dado 2.900 litros. ¿Cuál pondrían? Ah, ¿verdad? Esa toma de decisión ya tiene que ver con algo que se llama criterio. Van a escuchar muchos maestros que les dicen, háganlo en base a un criterio. No chinguen maestros, un estudiante no tiene criterio. Muchos arquitectos no tienen criterio. Para Ahí ciertas se podría cosas. ¿Sí? una cisterna y un tinaco. Si el caso fuera de que mi cálculo me diera 2.900 litros y tengo una cisterna prefabricada de 2.800, yo me voy con la prefabricada de 2.800. ¿Por qué? Y a eso iba, a eso hablo con cuestión de criterio. En una casa en la que estoy almacenando 2.900 litros, 100 litros más o menos realmente impactará en el funcionamiento del edificio. No, no implica tanto. Obviamente, si ya me voy a 3.500 y quiero poner el 2.800, pues no, ahí sí ya no. ¿Sí? Si es muy poquita la diferencia, yo pudiera optar por quedarme con 2.800, con el tinaco de 2.000, perdón, la cisterna de 2.800 litros. Es factible. ¿Saben por qué también? Porque en el tinaco también voy a tener agua. Y esa normalmente no la consideramos como almacenamiento. No la estamos incluyendo ahorita como parte del almacenamiento, pero hay agua ahí. Entonces, si pierdo 100 litros por poner una de 2.800 cuando mi cálculo me pudo haber dado 2.900, realmente no pasa nada. ¿Vale? Ojo.
son 100 litros nada más, es poquita la diferencia, si es mayor no. Por eso les decía, aquí en 2400 litros que me dio mi cálculo en el ejercicio, ni para qué pensar en la de 1200 litros, es la mitad. Ahí sí, ni cómo, ¿vale? Entonces, ese tipo de decisiones las van a ir ustedes aprendiendo, y no nada más en esto, para todo. A veces nos podemos quedar un poquito abajo de lo que requerimos con tal de facilitar un poquito las cosas, tanto constructivamente como en ocasiones hasta el costo. Aquí ahorita comentabas, hacemos una prefabricada. Perfecto, es opción, es opción. Si igual en este caso, la cisterna prefabricada me va a dar 2800 litros, 400 litros de más. ¿Puedo hacer una hecha noble? Sí, que les da 2400 litros. ¿Puedo ponerle 2800 litros? Correcto, voy a tener 400 litros más de almacenamiento. En costos, bueno, a lo mejor sí la prefabricada me va a costar un poquito más, pero tengo 400 litros y tengo otras ventajas, ¿vale? Entonces, funciona bien mi casa con la hecha en obra de 2400 y con la prefabricada de 2800. Perdón, la hecha en obra de 2400 y prefabricada de 1800 funciona perfectamente bien con las dos. ¿Va a funcionar mejor con una o con otra? No, funcionan igual. La única diferencia es que voy a tener 400 litros más guardados. ¿Vale? Bien. Ahora, aquí hicimos una propuesta de una cisterna prefabricada de 1800 litros. Pero ¿qué pasa si la tengo que hacer en obra? Bueno, pues aquí ya cambiamos un poquito. Y vamos a comenzar a hablar de medidas. Vamos a suponer, yo tengo una cisterna. Ya perdí la práctica de dibujar con esto. Bueno, eso es una cisterna. Vamos a ponerle que de lado es A por B y la altura es C. Bien. Yo ocupo almacenar un volumen de 2400 litros. Esto es igual a 2.4 metros cúbicos. Un metro cúbico son 1000 litros, ¿vale? ¿Por qué lo cambié en metros cúbicos? Porque A, B y C son medidas que ocupamos en metros lineales. Lo primerito que puedo hacer es decir que A, B y C son iguales. Entonces realmente esto sería A por A por A. ¿Vale? Lo voy a borrar para no confundir. Entonces, si yo digo que el volumen de mi almacenamiento de agua, no lo que mide la cisterna, el volumen de agua almacenado es A por B por C, y esto debe ser igual a 2.4 metros cúbicos. Pero dijimos que B es igual a A, que C es igual a A, entonces tengo A por A por A igual a 2.40 metros cúbicos. Esto es A al cubo igual a 2.40. Quiere decir que A es igual a raíz cúbica de 2.40. A ver, alguien que tenga calculadora con raíz, porque creo que la del Windows no tiene raíz cúbica. No tengo raíz cúbica. A ver, alguien que me ayude con el cálculo. Raíz cúbica de 240. 1.33. 1.33. Entonces esto es igual a 1.33. Entonces eso es igual a A, igual a B, igual a C. Entonces tengo un cubo, pura agua, no medidas de cisterna, pura agua. El agua almacenada va a medir 1.33 por 1.33 por 1.33. ¿Por qué insisto en que es la pura agua? Porque si yo hago un corte de mi cisterna, más o menos así,
pues voy a tener un piso de concreto, voy a tener un muro, otro muro aquí, y luego la tapa de mi cisterna. Entonces, esto 1.33 va a llegar hasta aquí. Pero nada más el espacio que ocupa el agua. Y esto 1.33, que sería B, por ejemplo, nada más sería hasta aquí. Nada más el espacio que ocupa el agua. 1.33. Quiere decir que a este 1.33 tengo que aumentarle los 15 centímetros del muro, los 15 centímetros del muro. Y tendría entonces 1.33 más 0.30, tendría 1.63 de la medida de la cisterna. ¿Sí? Por eso decía, 1.33 es nada más el agua almacenada. Más los 30 centímetros del muro, 15 de cada lado, me da unos 66. Ahora, en cuanto a la altura, y voy a dibujar acá algo más al detalle. Yo tengo aquí la tapa, voy a tener aquí el muro, y aquí la losa, perdón, la losa de piso, y mi agua va a llegar hasta aquí, vamos a suponer. Vamos a ver otro colorcito. A esto le llamamos espejo de agua. ¿Sí? Y este espejo de agua, dice mi cálculo, que debería de ser de 1.33. Pero ¿qué pasa con este espacio? Más los 10 o 12 centímetros de losa de tapa. Pero este espacio. Eso es un espacio de aire que dejamos entre el espejo de agua. El espejo de agua es el límite máximo al que se va a llenar mi cisterna. Entonces, ese espacio que dejamos entre el espejo de agua y el lecho inferior de losa, que sea este punto. ¿Por qué dejamos ese aire? Bueno, siempre que ustedes hagan instalaciones, tienen que pensar que esas instalaciones van a tener que recibir mantenimiento. ¿Y qué va a pasar con una cisterna? Yo posiblemente tenga que meter a una persona ahí a que dé mantenimiento sin que pueda vaciar la cisterna. O sea, normalmente la vaciamos, si es que podemos. Pero tenemos siempre que tener en cuenta los casos extremos. ¿Qué pasa cuando no la puedo vaciar? Voy a tener que meter un mono ahí. Y no voy a meterlo a un lugar donde está completamente lleno de agua porque se me va a ahogar el amigo, ¿no? Pues tengo que dejar un espacio ahí para que maniobre. Inclusive esta altura, la altura del espejo de agua, yo recomiendo que no nos vayamos más allá de 1.40, 1.50, 1.60, en ese rango. Ojo, las recomendaciones son como las idas a misa. Quien quiere va, quien no quiere no va. Así son las recomendaciones. ¿Quiere decir que yo puedo irme más allá del 1.60? Sí, de repente tengo la necesidad de hacer una cisterna muy enorme para un hospital y no me puedo quedar con 1.40 porque mientras más chaparra sea mi cisterna, quiere decir que más ancha va a ser. Entonces tengo que subir la altura de la cisterna para poder compactar el tamaño de la cisterna porque a lo mejor no tengo lugar donde ponerla. ¿Sale? Entonces eso me pasa mucho cuando tenemos cisternas demasiado grandes. Tengo que subir la altura del espejo de agua, tengo que incrementarla a unos 70, unos 80, 2 metros. Serán casos muy específicos, pero normalmente traten de mantenerlo entre 1.40 y 1.60 para que una persona se pueda meter a dar mantenimiento. Ya que no hay de otra y que ocupo meter más altura del espejo de agua, pues ni modo, ¿vale? Pero esa es la recomendación, de 1.40 a 1.50, ¿vale? Normalmente este valor de H1 lo manejamos entre 40 y 50 centímetros para que una persona pueda andar ahí abajo buceando o medio buceando.
dentro de la cisterna, que tenga espacio para libertad pues para moverse. Y aparte de los herrajes, los accesorios que lleva la cisterna, el flotador, la válvula de llenado y todo eso, también debe tener un espacio libre que esté no sumergido en el agua para que funcione, ¿vale? Entonces por eso es de que no llenamos. Quiere decir entonces que si mi cálculo me dio que era 1.33 también de altura, bueno, entonces quiere decir que la altura completa de mi cisterna H va a ser igual a 1.33, que es el espejo de agua, más H1, que es el aire que le dejo aquí, que es 0.40, más 10 centímetros de la losa de tapa, más otros 10 o 12 centímetros, eso habrá que revisar, de la losa del piso. Eso me va a dar 40, 50, 60, 1.93 centímetros. Lo ajustamos a 2 metros porque ningún albañil les va a hacer una cisterna de 1.93. ¿Vale? Entonces queda de 2 de altura. Ya tenemos ya calculada la altura de la cisterna. En cuanto a los lados, pues es igual el 1.33 que calculamos para A y para B, más los anchos de los muros, que sean 15 normalmente, 15 más 15, sería 0.60 más 1.33 me daría 1.66. Entonces mi cisterna quedaría, las medidas de la cisterna, ojo, cisterna, quedaría de 1.66 por 1.66 por, ahorita voy a poner las medidas que me dio el cálculo, pero esto, insisto, nadie se los va a hacer así. Podemos ponerle de 1.70 o 1.65, un centímetro más o menos, tampoco nos va a matar. Por 1. Perdón, por 2. 1.95 inclusive, que si quisiera. Esta es la media de la cisterna, aunque el volumen de agua almacenado, y es el que calculamos para dar abastecimiento de agua al edificio, sería de 1.33 por 1.33 por 1.33. A ver, hasta aquí. ¿Sí queda entendido? ¿No nos hizo bolas? De mi parte todo bien, profe. ¿Alguien más? Igual todo bien. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si mi cisterna no es cuadrada? Porque, bueno, inclusive le hicimos cúbica, ¿no? De 1.33 por 1.33 por 1.33. ¿Qué pasa si no es cúbica? Vamos a revisar. Según mi cálculo, yo ocupo almacenar, perdón, 2.40 metros cúbicos de agua, ¿vale? Bueno, vamos a hacer una hoja nueva. Volumen a almacenar. .40 metros cúbicos. Ok. Entonces ya hablé en la hoja anterior que el espejo de agua normalmente yo lo recomiendo o lo recomendable. No es que yo lo diga, ¿eh? Lo recomendable es que esté entre 1.40 y 1.60. Entonces puedo partir de eso. Voy a dibujar aquí otra vez mi cisterna. Voy a hacerla un poquito más alargada. Perdón, no es la cisterna, es el agua almacenada. Entonces yo voy a decir que este valor, el espejo de agua, va a ser de 1.40. Entonces quiere decir que volumen, eso sería A, eso sería B, eso sería C. Volumen es igual a A por B por C. Y eso tendría que ser igual a 240. A por B por
1.40 igual a 2.40. AB es igual a 2.40 sobre 1.40. ¿Qué es AB? AB es superficie. Es decir, esta superficie va a medir 2.40 entre 1.40 metros cuadrados. Y eso sería, a ver, 2.40, vayan calculando ustedes por si me equivoco, sobre 1.40 me da 1.71 metros cuadrados. ¿Estoy correcto? Sí. Si yo quisiera hacer que la base de mi cisterna fuera cuadrada y la altura de 1.40, pues simplemente saco raíz cuadrada de esto. Raíz cuadrada de esto me da 1.30. ¿Sí? Entonces quedaría 1.30 luego porque a veces me falla esta cosa cuando estoy cambiando, cambie de pantalla. Ahí estoy. Ok, quedaría entonces de 1.30 1.30 por 1.30 por 1.40 y la hago cuadrada. Pero vamos a suponer que yo no tengo 1.30 para poner mi cisterna, porque acuérdense, es 1.30 más el ancho del muro sería 1.60. ¿Qué es lo que me limitaría a mí para poner una cisterna de esas medidas? Las cimentaciones del edificio. Un desnivel. Un sótano. ¿Sí? Normalmente es la cimentación. Vamos a sacar cuentas así rapidito. Imagínense que esto es una cochera. El ancho de una cochera. Y yo quiero meter mi cisterna aquí, alargadita, ¿sí? Entonces, una cochera, ¿cuánto mide normalmente? Mide 2.50. Medida estándar, digamos. Imagínense que esta es colindancia. Entonces va a tener una zapata, una cimentación más o menos de unos 70 centímetros. Este es otro muro, va a tener una cimentación al centro que va a medir pues igual 70 centímetros. Pero nada más 35 quedan dentro de los 250. Entonces 250 menos 70 menos 0.35. ¿Dónde está mi calculadora? Se me perdió. Vamos a decir que son 250 menos 0.70 menos 0.35. Me da 1.45. Me da 1.45. Y yo ocuparía 1.30 más 30 centímetros de los muros, ocuparía 1.60. Quiere decir que esa cisterna ahí ya no cabe. En una cochera normal, una cisterna con esas medidas de 1.30 por 1.30 ya no me va a caber. ¿Vale? Entonces quiere decir que pues yo no puedo hacer la cuadrada. Tengo que buscar alguna alternativa. ¿Y cuál es mi alternativa? Pues hacerlo rectangular. Voy a proponer entonces que B sea igual a 1 metro. Insisto, esto es el volumen de agua, nada más. Entonces, esto sería igual a 1 metro. Entonces, A por 1 metro es igual a 1.71 metros cuadrados. Esto pasa a dividir, entonces A es igual a 1.71 sobre 1 y obviamente eso es igual a 1.71. Quiere decir que entonces tendría un almacenamiento de agua de 1 metro por 1.70 por 1.40. Y sobre eso calculo las dimensiones de mi cisterna. Y al final. Y ese metro más los 30 centímetros de muro, 1.30,
sí va a caber en el espacio que tengo disponible entre las cimentaciones. ¿Vale? Pues esto es la forma de calcularlo proponiendo uno de sus lados. Perdón, proponiendo la altura del espejo de agua, proponiendo uno de sus lados y calculando el otro lado. La anterior forma fue hacer los tres lados iguales, simplemente con raíz cúbica. Y aunque aquí vimos que la superficie, que era A por B, simplemente le saco raíz cuadrada y puedo hacer una cisterna de base cuadrada, aunque tenga una longitud, una profundidad diferente, en ese caso de 1,40. Preguntas, porque a veces aquí es medio enredoso. ¿Todo bien? Sí, profe, todo claro. Bueno. Todo esto que vimos una vez que calculamos los 2.400 litros de agua que ocupamos almacenar para la casa, de ahí en adelante es pura matemáticas, ¿eh? Lo demás que vimos era puras matemáticas, nada que ver con las instalaciones, solamente algunos criterios que yo les indiqué sobre la altura que podía tener. Y esto que vimos ahorita de la cisterna dentro de la cochera, que si no cabía teníamos que hacerla más angosta. Esos son criterios que uno va aprendiendo sobre la marcha. Todo lo demás es simple y llanamente matemáticas. ¿Puede ser una forma circular? Sí. ¿Cuál es el problema con las formas circulares? Lo constructivo. Imagínense ser un muro en forma de arco para hacer una cisterna cilíndrica, más bien, no circular. O colocar la cimbra y el armado para hacerlo de concreto, pues no es muy práctico. Por eso es que se usan formas prisma. Prisma no es un prisma. Se me fue el nombre. Bueno, ya sea con base rectangular o con base cuadrada. ¿Sí? ¿Puede ser en forma de L? Sí. De hecho, en algún semestre ha habido algunos alumnos que por la forma de su edificio no podían hacerla rectangular ni cuadrada, tenían que adaptarse a las cimentaciones que tenían y terminó quedando una forma de L. Ni modo. Así era la cuestión constructiva del edificio y se tuvo que adaptar. Simplemente se calculó para que almacenara el agua que se requería. Puede ser muy larga y muy angosta, sí, como la imagen que les mostré. Nada más que en esos casos, bueno, hay que dividirla. Puede ser varias cisternas también. También me ha tocado casos así en que vamos a empezar a mover la cosa. Ha habido casos, sobre todo en ejercicios que hacen aquí en la materia, de que tienen espacios muy reducidos para colocar cisternas y ponen una en un lugar y otra en otro lugar, no muy separadas para poderlas interconectar. Entonces, si en su proyecto que vayan a escoger no tiene mucho espacio, pero pueden solucionarlo poniendo más de una cisterna, correcto, se puede. No es muy común, pero se puede hacer. ¿Qué pasó? Bueno, alguien se quería venir que no era del TEC o no estaba con la cuenta del TEC. Ya saben que no se puede. Sí se puede, pero no los voy a estar aceptando. Ok. ¿Qué más sobre cisternas que les pueda servir a ustedes? Obviamente sobre la marcha iremos viendo más cuestiones que se les puede presentar en un proyecto. Hay mucha variedad. Más adelante les voy a mostrar un proyecto que acabo de entregar, donde el único lugar disponible para poner una cisterna es el estacionamiento, que es muy normal. El problema es que ese estacionamiento tiene una pendiente como del 12%, algo así, si mal no recuerdo. Entonces, pues está el terreno así del estacionamiento y la cisterna tiene que ir ahí. Entonces, eso se va a hacer de concreto y se mandó a calcular porque no es una cisterna normalita en cuanto a su forma. Pues son cuestiones muy específicas que hay que ir solucionando de acuerdo al proyecto. Bueno, ya me cansé de hablar.
A ver, ahora algo que me quieran comentar ustedes sobre el tema que vimos hoy. Antes de que se me pase y también para que lo incluyan dentro del material que ustedes deben de saber. El tinaco, no hay una forma de calcular un tinaco. Yo el criterio que uso normalmente, o el par de criterios que uso normalmente es que el tinaco es la tercera parte del volumen de agua almacenada. Quiere decir que si en este caso tengo 2.400 litros almacenados en mi cisterna, la tercera parte, que son 800 litros, sería lo que ocuparía tener en un tinaco. ¿Qué capacidades tenemos de tinacos? Es otra investigación que les pedí. A ver, Hay capacidad de 450, de 600, 750, 1100 y 2500 1100 litros. 1100 y 2500, que era con los que me estaba haciendo bolas hace rato. Entonces tengo 750 y 1100. Si ocupo 800 litros, ¿me puedo ir con 750? Ojo, no es almacenamiento. No cuenta o no lo contamos como almacenamiento, aunque en teoría voy a tener los 2.400 litros de la cisterna más los 750 litros del tinaco, ¿sí? Pero no se cuenta dentro del almacenamiento. Entonces, sí me puedo ir hasta 750. ¿Me puedo ir a 1100? Sí, También. profe. ¿Sí? Sí se puede. Sí, también puedo ir a los 1100 y sin problema. La diferencia en costo no es mucha, pero igual, si lo quieren comentar con el cliente, sería mucho mejor. Entonces, cualquiera de las dos opciones tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es el siguiente criterio que utilizo? La cantidad de agua que ocupo para un día de consumo del edificio. ¿Queda cuánto? 600, ¿no? Lo que ocupaba para la casa. Quiere decir que tendría que buscar un tinaco de 600 litros o cercano a los 600 litros. ¿Lo tenemos? Sí, es exacto de 601. Entonces nos podemos ir por el de 600 o también por el de 750 litros. Cualquiera de los dos es correcto. Entonces, ese par de criterios es con el que yo normalmente trabajo. Lo práctico es la tercera parte del tinaco, de la cisterna, es lo que almaceno en tinaco. Casi todos mis proyectos así los hago, pero en ocasiones también verifico que la misma cantidad de agua que se va a consumir en un día en el edificio lo tenga ahí en el tinaco. ¿Vale? No hay ninguna regla, no hay ninguna norma, no hay nada que me indique cómo debo determinar la capacidad, es simplemente un criterio para poder obtener ese dato. ¿Vale? Bien. El siguiente tema ya no lo quiero ver, porque no lo voy a alcanzar a ver, lo voy a ver muy carrera, pero sí quiero explicarlo. Recuerden que les pedí que era la distribución de agua por presión constante y por gravedad. ¿Quién me lo dice? Por gravedad primero. Yo, A ver. pues la investigación decía que por gravedad es cuando el que suministra el agua se encuentra en una altura superior a donde se va a depositar. Podría ser el ejemplo que daba, en donde investigara con suministro de agua a una comunidad, que el agua llegaba desde un punto alto y se guardaba en una cisterna que estaba en un punto inferior. Ok. ¿Y el de presión constante? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pues? Pues también puedo decir. Pues sí, porque creo que los demás ya están dormidos. A ver, A lo que recuerdo era cuando se usan bombas, en donde busqué, sé que dos son más, y pues es cuando se usa cuando se requiere bombear agua, pues como de una cisterna hacia un punto más alto, y pues tiene costo energético y así. bien, correcto. Sistema por gravedad es subir el agua a una cierta altura y esa altura me va a dar una presión.
¿Alguien estaba buscando un ejemplo para poner, pero ahorita no se me ocurrió. Siempre tengo mis ejemplos listos y ahorita se me olvidó. Ok. Esa agua que está arriba, si yo le pongo una manguera y la llevo hasta abajo, hasta el piso, el agua va a salir con una cierta fuerza. Esa fuerza con la que sale el agua va a estar dada por la presión que ejerce el agua que está colocada a cierta altura. Si yo bajo ese recipiente y lo pongo casi en el suelo, la velocidad o la fuerza con la que sale el agua va a ser menor. ¿Por qué? Porque la diferencia de altura entre el piso, la manguera en el piso y la manguera que está conectada al recipiente va a ser menor. Entonces, esa altura o esa diferencia de altura se conoce como metros de columna de agua, que es la presión que ejerce ese recipiente colocado a cierta altura sobre toda mi red. ¿Y qué es eso? Pues un tinaco, un tanque elevado como el que tenemos en el TEC. Los tanques de agua de Ciapa que vemos colocados en algunos cerros o en algunas comunidades, lo ponemos arriba para que se distribuya a la comunidad o a la colonia o a la región por gravedad. ¿Sí? Nuestro cálculo va a consistir en dotar a esa ¿cómo se llama? A esa red, dotarle, con tuberías con los diámetros adecuados para que esa presión no se disminuya. Si yo pongo diámetros muy pequeños, puedo tener mi tanque bien alto, pero no va a salir con la velocidad o con la fuerza que necesitamos. ¿Vale? Ese ya sería el cálculo. Ahora, presión constante. Hay unos equipos, unas bombas que se llaman hidroneumáticos, que es lo primero que empezamos a utilizar para suministrar de esa manera, presión constante a un edificio. Y es eso, jala el agua de la cisterna y hay una bomba, ya lo explicaremos en la siguiente clase más al detalle, que está empujando el agua constantemente hacia los muebles. No ocupamos levantarla. La está empujando. ¿Cuál es el problema de esa bomba? De que cada que la presión disminuye porque alguien se está bañando, comienza a funcionar. Entonces consume un poquito más de energía eléctrica. Y ahorita ya son mucho más económicos que antes. Y ahorita ya podemos colocar un hidroneumático en casa. Ya no consume tanta energía eléctrica, pero sí va a tener un consumo un poquito mayor. Entonces eso se utiliza en lugares donde requerimos cumplir con una cierta presión. Hay muebles o hay aparatos que no funcionan si no tienen una presión definida. Y esa solo la podemos lograr con un equipo hidroneumático o bombas presurizadoras. Que ya lo hablaremos. Y si tenemos la situación de que los diámetros tienen que ser mayores, obviamente voy a gastar más. Los muebles, no puedo conectar un mueble cualquiera a una red donde tengo un hidroneumático porque me lo va a estar rompiendo. Pero la eficiencia, el ahorro de agua, pues son las partes de las ventajas que tenemos en un sistema hidroneumático. La siguiente clase hablamos más al detalle de eso. Su ensayo. ¿Qué es lo que quiero los temas que quiero que tomen en su ensayo? Básicamente, estos dos que acabo de hablar, ustedes ya lo investigaron. Si no lo investigaron, pues van a tener que chingarle, mis niños. Los temas que van a abarcar en ese ensayo es distribución de agua potable por gravedad. Primero, se me habla bien, perdón. Primero, ¿qué es una instalación hidráulica? Es el primer tema. No va a ser una serie de temas, subtemas o preguntas que sea, no. Ustedes van a desarrollar un ensayo que abarque qué es una instalación hidráulica, qué es una distribución de agua por gravedad y qué es una distribución de agua por presión constante. ¿Vale? Y van a agregarle ahí sobre el uso de cisternas prefabricadas o cisternas hechas en obra. Ya hablé algo sobre eso, ustedes ya investigaron y sobre eso pueden armar ese ensayo. Acuérdense que no es grande, no se vayan más allá de 3 cuartillas. Y eso lo estarían entregando el jueves
Al rato verifico la fecha, pero creo que ya la cambié, si mal no recuerdo. Pero al rato lo verifico. Si el día de mañana ven que la fecha no está corrigida, no se asusten. La entrega es el jueves. ¿Vale? Queda grabado. Preguntas, dudas, algo que quieran comentar sobre el tema. ¿Qué dijo que era el último tema? Lo de el uso de cisternas prefabricadas o cisternas hechas en obra. Sobre eso desarrollen su ensayo. Muy bien, muchachos. Si no hay más preguntas, pues aquí la dejamos. Nos vemos Va a ser para el jueves, ¿verdad? jueves, sí. Ok, es que tenía marcado para ahora. Sí, no, es lo que les comentaba, que voy a cambiar Muy bien. la fecha. Si el día de mañana ven que no está cambiada, no se asusten. Ya dije que es para el jueves. Ok, profesor. Sale, nos vemos entonces el día jueves. Muy bien, profesor. Muy bien, profe. Gracias, Hasta profe. jueves. Profe, Vale, hasta Gracias. el jueves. el jueves. Gracias, profe. Hasta Buen luego. día.